¿Alguna vez te has preguntado quién fue Goliat, el gigante temido que desafía la historia y la fe? Imagina enfrentarte a una amenaza tan grande que parece imposible de vencer, una fuerza colosal que amedrenta y paraliza. Puedes sentirte como los soldados de Israel, ante una situación que parece un gigante inquebrantable. A veces, la vida nos presenta obstáculos tan grandes que nos sentimos pequeños e impotentes. El miedo y la duda pueden paralizarnos, dejándonos sin esperanza. Pero la historia de cómo cayó Goliat nos ofrece una solución poderosa. Al descubrir quién fue realmente Goliat, vemos cómo, incluso frente a los desafíos más temibles, la fe y el coraje pueden transformar lo imposible en posible. Prepárate para descubrir cómo la historia de un simple joven enfrentando a un gigante puede iluminar el camino para superar tus propias batallas. Goliat, un nombre que resuena a través de los siglos como el símbolo mismo del gigantismo y la fuerza, era un guerrero filisteo de la ciudad de Gat. Imagínate vivir en un tiempo y lugar donde un hombre de casi 3 metros de altura era una realidad. Goliat medía unos 2,92 metros, según algunos registros bíblicos, lo que significa que era más alto que la mayoría de las puertas y techos de las casas de la época. Pongámoslo en perspectiva. Piensa en el jugador de baloncesto más alto que has visto en la tele. Ahora, añádele unos cuantos centímetros más. Goliat era un monceau. Su altura no era solo una curiosidad, era una amenaza real y palpable para cualquiera que se enfrentara a él. Parecía una torre humana, con hombros anchos y músculos que parecían montañas. ¿Pero de dónde venía Goliat? No era un hombre común, ni siquiera entre los filisteos. Gat, su ciudad natal, era conocida por ser una fortaleza de los guerreros más temidos. Los filisteos eran un pueblo guerrero, siempre en conflicto con los israelitas. Y Goliat, con su estatura monumental, era el campeón de Gat, el hombre que lideraba sus ejércitos con una presencia que hacía temblar hasta los corazones más valientes. La estatura de Goliat no era solo física, simbolizaba el poder y el terror de los filisteos sobre sus enemigos. Era el gigante que desafiaba a cualquiera a atreverse a enfrentarlo, confiando no solo en su fuerza, sino en la reputación que lo precedía. Llevaba una armadura de bronce que brillaba al sol, portaba una lanza que parecía un árbol y un escudo tan grande que necesitaba de un escudero solo para cargarlo. Goliat no necesitaba palabras para imponer respeto, su presencia lo hacía por él. En el campo de batalla, su sombra gigantesca era lo primero que veían sus adversarios, y esa visión muchas veces era suficiente para sembrar el miedo y la duda en sus corazones. Era, en todos los sentidos, un verdadero gigante, tanto en tamaño como en amenaza. Goliat no era solo un gigante en tamaño, sino también en arrogancia e intimidación. Todos los días, se plantaba frente al ejército de Israel, un coloso imponente que parecía invencible. Su voz atronadora resonaba por el valle, cada palabra cargada de desprecio y desafío. Insultaba al pueblo de Dios de una manera que hacía hervir la sangre de cualquier israelita, pero que al mismo tiempo congelaba de miedo. «Sois solo siervos de Saúl», bramaba Goliat con un tono que parecía hacer temblar hasta las montañas. «Elegid a un hombre que venga a luchar conmigo. Si él vence, nosotros seremos vuestros siervos. Pero si yo venzo, vosotros seréis nuestros siervos». Este desafío, repetido día tras día, resonaba como una sentencia de humillación y desesperación. Ninguno de los guerreros de Israel se atrevía a dar un paso adelante. El miedo paralizaba sus corazones y mentes. Los insultos de Goliat no eran simples palabras, eran ataques directos a la fe y la dignidad de los israelitas. Se burlaba de su Dios, llamándolos cobardes por no tener el coraje de enfrentar a un solo hombre. ¿Dónde está vuestro Dios ahora? ¿Acaso no puede salvaros? Cada palabra era una herida abierta, una afrenta que sangraba el orgullo y el honor de los israelitas. Goliat no solo insultaba a los guerreros, sino que también desmoralizaba a toda la nación de Israel. Los hombres de Saúl, acostumbrados a luchar en batallas valientes, ahora se sentían impotentes ante este gigante. Con cada día que pasaba, la confianza y la moral del ejército de Israel disminuían. El desafío de Goliat se convertía en un peso insoportable sobre los hombros de cada soldado. La escena era dramática. De un lado, el imponente gigante filisteo, seguro de su invencibilidad, y del otro, los guerreros israelitas, cabizbajos y atemorizados.
Goliat estaba convencido de que nadie podría vencerlo, y su certeza parecía confirmarse por el silencio y la inercia del ejército de Israel. Mientras Goliat continuaba lanzando sus desafíos e insultos, los israelitas veían su orgullo y valor ser puestos a prueba diariamente. Se preguntaban cuándo, o si, algún héroe se levantaría para enfrentar al gigante. Goliat, con su arrogancia y desprecio, estaba decidido a demostrar que nadie podía derrotarlo y que los filisteos eran, de hecho, superiores. Cada nuevo día, el desafío de Goliat resonaba más fuerte y la duda crecía en el corazón de los israelitas. Pero, en medio de tanto miedo y desánimo, la historia estaba a punto de dar un giro inesperado y dramático, que cambiaría para siempre el curso de los acontecimientos y se convertiría en una de las historias más inspiradoras y conocidas de la Biblia. Goliat no era solo un gigante aislado, formaba parte de un legado antiguo y misterioso de gigantes conocidos como los refaítas. Los refaítas eran un pueblo legendario, conocido por su gran estatura y fuerza descomunal. En la Biblia, se mencionan como una raza de gigantes que habitaba la tierra mucho antes de que llegaran los israelitas. Estos gigantes eran temidos y respetados, y su historia se entrelaza con las leyendas y los mitos de la región. Goliat, siendo un descendiente de los refaítas, llevaba consigo el peso y la reputación de su pueblo. Los refaítas eran vistos como seres casi sobrenaturales, cuyas habilidades y tamaños desafiaban la comprensión humana. Imagina vivir en una época donde se contaban historias de gigantes alrededor de las hogueras, y donde cada encuentro con un refaíta era una mezcla de miedo y fascinación. Además de los refaítas, había otro grupo de gigantes mencionados en la Biblia, los anaquitas. Estos también eran conocidos por su inmensa estatura y habilidades guerreras. Algunos estudiosos sugieren que Goliat podría ser un descendiente de los anaquitas, quienes también eran temidos por todos a su alrededor. Los anaquitas, al igual que los refaítas, eran un recordatorio constante del poder y la grandeza que habitaban la tierra antes de la llegada de los israelitas. La conexión de Goliat con estos pueblos de gigantes lo hacía más que un simple soldado. Era un heredero de una estirpe de poderosos guerreros, cada uno de ellos un gigante en su propio derecho. Esto añadía una capa extra de intimidación a su ya aterrador porte físico. Cuando los israelitas veían a Goliat, no veían solo a un hombre, veían la personificación de una historia antigua y temible, un recordatorio viviente de las leyendas de gigantes que dominaban las tierras de antaño. Los refaítas y los anaquitas eran recordados no solo por su fuerza, sino también por sus habilidades en combate. Eran descritos como guerreros invencibles, capaces de hazañas que desafiaban la lógica y la física. Goliat, con su enorme lanza que parecía un tronco, su armadura de bronce que relucía al sol, y su casco brillante, era la personificación perfecta de este legado de fuerza y valentía. Al conocer esta parte de la historia de Goliat, comprendemos mejor por qué era tan temido y respetado. No era solo un gigante por casualidad, formaba parte de una tradición de gigantes, cuya presencia y poder eran conocidos por todos. Este conocimiento aumentaba aún más el terror que inspiraba en los corazones de los israelitas, y hacía el desafío de enfrentarse a una tarea aún más aterradora. Con cada insulto que Goliat lanzaba, cada desafío que profería, lo hacía con la confianza de alguien que sabía de dónde venía y lo que su sangre representaba. Era un refaíta, quizás un anaquita, pero sobre todo, era Goliat, el gigante de Gad, heredero de una historia de poder y temor que pocos se atreverían a desafiar. Goliat, el gigante campeón de los filisteos, no era solo un hombre de tamaño colosal. También estaba equipado con una armadura y armas que parecían sacadas de un cuento épico. Cada pieza de su equipo estaba diseñada para intimidar y proteger, convirtiéndolo en una fortaleza andante en el campo de batalla. Primero, su armadura. Goliat llevaba una coraza de bronce que brillaba bajo el sol, reflejando la luz como una serie de espejos metálicos. Esta armadura cubría su cuerpo enorme, protegiéndolo de los ataques enemigos y dándole un aspecto aún más aterrador. Las escamas se superponían como las de un pez, permitiéndole movilidad y flexibilidad, al tiempo que ofrecían una defensa casi impenetrable. La armadura sola pesaba unos 60 kilos, un peso que solo alguien con la fuerza descomunal de Goliat podría soportar y aún así luchar con agilidad. En su cabeza, Goliat llevaba un casco de bronce, un símbolo de su posición y poder. El casco cubría su frente y bajaba hasta la nuca, protegiendo su cabeza de los golpes más mortales. Estaba adornado con detalles que reflejaban su herencia y su estatus como el mayor guerrero de los filisteos.
Bajo el casco, los ojos de Goliat brillaban con una confianza inquebrantable, su expresión una mezcla de desprecio y desafío. En sus manos, Goliat empuñaba una lanza que parecía un tronco. El asta de la lanza era tan gruesa como el eje de un telar, y su punta de hierro pesaba unos 7 kilos. Esta lanza no era solo un arma, sino un símbolo de su poder y alcance en el campo de batalla. Cualquiera que la viera sabía que un golpe de ella podría atravesar hasta la armadura más resistente. Además de la lanza, Goliat llevaba una espada, un instrumento de destrucción que manejaba con una habilidad letal. La hoja de la espada era larga y afilada, capaz de cortar cualquier cosa en su camino. La espada colgaba a su lado, lista para ser usada en cualquier momento, un recordatorio constante de su capacidad para el combate cuerpo a cuerpo. Para completar su arsenal, Goliat estaba acompañado por un escudero. Este escudero no era un simple portador de escudo, era esencial para la estrategia de Goliat. El escudo que llevaba era inmenso, cubriendo gran parte del cuerpo de Goliat y protegiéndolo de los ataques a distancia. El escudero se colocaba frente al gigante, como una primera línea de defensa que hacía que Goliat fuera aún más difícil de alcanzar. Cada pieza del equipo de Goliat estaba meticulosamente diseñada para maximizar su eficacia en el campo de batalla. Su armadura y sus armas no solo ampliaban su ya inmensa presencia física, sino que también representaban un desafío casi insuperable para cualquier guerrero que se atreviera a enfrentarse a él. Imagina la escena: Goliat, cubierto con su reluciente bronce, lanza en mano, espada al costado y un escudo gigantesco protegiendo su cuerpo. Avanzaba hacia el campo de batalla como una tormenta de destrucción inminente. Cada paso hacía temblar el suelo, y cada movimiento de sus armas cortaba el aire con un silbido. Era, en todos los sentidos, la personificación del miedo y de la invencibilidad. Cuando Goliat se plantaba ante los ejércitos de Israel, no era solo un hombre listo para la batalla, era una fuerza de la naturaleza, un coloso armado hasta los dientes, una visión que helaba el corazón de los guerreros israelitas. La lucha entre David y Goliat no era simplemente un enfrentamiento físico, era una batalla con un fuerte carácter religioso, un duelo entre la fe en Dios y la confianza en la fuerza bruta. Este choque trascendía el campo de batalla y se convertía en un enfrentamiento de creencias y convicciones profundas. David, un joven pastor de Belén, había llegado al campo de batalla no como soldado, sino como mensajero, llevando comida a sus hermanos que estaban en el ejército de Israel. Al escuchar los insultos de Goliat y ver el miedo paralizante que dominaba a los guerreros israelitas, algo en su interior se despertó. Para David, las palabras de Goliat eran más que un desafío a los hombres de Israel, eran una afrenta directa al Dios de Israel, el Señor de los ejércitos. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios vivo?, cuestionó David, con una voz llena de indignación y fervor. Mientras los soldados a su alrededor temblaban de miedo, David sentía una llama de valentía y fe arder en su corazón. Sabía que, aunque Goliat era inmenso y aterrador, no contaba con el favor de Dios. David, por su parte, confiaba plenamente en el Señor, sabiendo que Dios ya lo había librado de peligros antes, como de un león y un oso mientras cuidaba de sus ovejas. David decidió enfrentarse a Goliat, pero no con espada o lanza. En lugar de eso, eligió 5 piedras lisas de un arroyo, cogió su honda y caminó hacia el gigante. Saúl, el rey de Israel, intentó equiparlo con su propia armadura, pero David la rechazó. Sabía que su fuerza no residía en las armas o las armaduras, sino en su fe en Dios. Goliat miró a David y se rió. ¿Cómo podía un joven, sin armadura y con una simple honda, atreverse a enfrentarse a él? ¿Acaso soy un perro, para que vengas a mí con palos?, se burló Goliat, despreciando a David. Pero David respondió con firmeza y convicción: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. La diferencia entre los dos era evidente. Goliat confiaba en su fuerza física, en sus armas y en su experiencia como guerrero. David, por otro lado, confiaba en algo mucho más grande, confiaba en Dios. Para él, esta lucha era una oportunidad para mostrar a todos, israelitas y filisteos, que Dios es poderoso y que Él pelea por su pueblo. Cuando los dos se enfrentaron en el campo de batalla, todos los ojos estaban puestos en ellos. David corrió hacia Goliat, tomó una de las piedras de su bolsa y la colocó en su honda. Con un movimiento rápido y preciso,
lanzó la piedra que golpeó a Goliat en la frente. El gigante cayó con un estruendo, su cuerpo inmenso desplomándose en el suelo. Lo que parecía imposible había sucedido. David, el joven pastor, había derrotado a Goliat, el gigante guerrero, no con la fuerza de las armas, sino con la fe en Dios. Ese enfrentamiento no fue solo una victoria militar, fue una demostración poderosa de lo que la fe puede lograr. El valor de David y su confianza en el Señor de los ejércitos cambiaron el curso de la batalla y dejaron un legado eterno de que, con Dios a nuestro lado, ninguna fuerza o gigante es invencible. La derrota de Goliat a manos de David no fue solo una victoria personal para el joven pastor, ni una simple victoria militar para los israelitas. Fue una muestra grandiosa del poder del Dios de Israel, y su impacto resonó profundamente entre los filisteos y más allá. Cuando Goliat cayó al suelo, la noticia se propagó como la pólvora entre los ejércitos filisteos. El gigante, que todos creían invencible, había sido derrotado por un joven sin armadura, sin espada, solo con una honda y una piedra. Esta visión sacudió la confianza de los filisteos. No solo estaban perdiendo a un guerrero, estaban perdiendo el símbolo de su invencibilidad, su mayor arma de intimidación. Para los filisteos, la caída de Goliat era una derrota que iba más allá del campo de batalla. Adoraban a varios dioses y creían que esos dioses les otorgaban fuerza y victoria. Goliat era visto como un campeón, no solo de los filisteos, sino de sus dioses. Su derrota significaba que el Dios de Israel, el Señor de los ejércitos, era superior a cualquier divinidad que los filisteos adoraban. Este evento sacudió su fe y sembró una sombra de duda sobre el poder de sus propios dioses. Los israelitas, por otro lado, vieron la victoria de David como una prueba tangible de que Dios estaba con ellos. Este triunfo no podía atribuirse a la fuerza humana o a la habilidad militar, sino a la intervención divina. David se convirtió en un héroe inmediato, pero él siempre enfatizó que la victoria pertenecía a Dios. Había dicho a Goliat: «Vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado». Y ahora, todos podían ver el resultado de esa fe inquebrantable. La euforia se apoderó del ejército israelita. Inspirados por el valor de David y la evidente intervención de Dios, avanzaron contra los filisteos con una ferocidad renovada. El miedo que antes los paralizaba fue reemplazado por una confianza ardiente. Los filisteos, ya desmoralizados por la pérdida de su campeón, comenzaron a retroceder. La derrota de Goliat se convirtió en una huida desesperada, con los israelitas persiguiendo y derrotando a sus enemigos en una serie de batallas posteriores. Pero el impacto de la derrota de Goliat fue más allá de lo inmediato. En toda la región, otras naciones oyeron hablar del joven pastor que, con la ayuda de su Dios, derrotó al gigante. Esta historia se extendió rápidamente, aumentando el respeto y el temor por el Dios de Israel. El evento reforzó la idea de que Israel no era solo una nación común, sino un pueblo elegido y protegido por un Dios poderoso y vivo. Para los israelitas, esa victoria sirvió como un recordatorio constante de la importancia de la fe y la confianza en Dios. David, que más tarde se convertiría en el mayor rey de Israel, seguiría siendo un ejemplo de liderazgo guiado por la fe. Siempre recordaba al pueblo que su fuerza venía de Dios y que la verdadera victoria se lograba mediante la confianza en el Señor. Esa batalla se convirtió en una leyenda, una historia contada de generación en generación, no solo como una lección de valor y fe, sino como una demostración del poder divino. La derrota de Goliat por David es un testimonio eterno de que, con Dios a nuestro lado, no hay gigante demasiado grande ni desafío imposible de superar. Es una historia que sigue inspirando y fortaleciendo la fe de las personas hasta el día de hoy. Tras la monumental victoria de David sobre Goliat, la historia de la espada del gigante adquirió un significado especial y se convirtió en parte del legado heroico de David. La espada de Goliat, una arma colosal que representaba la fuerza y el terror que inspiraba, no fue simplemente dejada de lado después de la batalla. En cambio, encontró un nuevo propósito y simbolismo en la historia de Israel. Después de derrotar a Goliat, David tomó la espada del gigante y la usó para decapitar a su enemigo caído. Este acto no solo confirmó la victoria de David, sino que también fue una declaración visual de que el poder de Goliat había sido quebrado. La espada, con su hoja inmensa y pesada, era un testimonio del valor de David y de la intervención divina que había guiado la piedra de la honda a la frente del gigante.
La espada de Goliat fue llevada y guardada en el santuario de Nob, un lugar sagrado para el pueblo de Israel. En el santuario, la espada no era solo un trofeo de guerra, sino un símbolo tangible de la victoria de Dios sobre los enemigos de Israel. Estaba allí, silenciosa e imponente, recordando a todos los que la veían la batalla en la que el pequeño pastor de Belén, con la ayuda de Dios, había derrotado al gigante filisteo. Años después, la espada de Goliat volvió a desempeñar un papel crucial en la vida de David. En un momento de gran necesidad, cuando David estaba huyendo del rey Saúl, buscó refugio en el santuario de Nob. Saúl, consumido por la envidia y el miedo a perder su trono, veía a David como una amenaza y estaba decidido a capturarlo. Desesperado y sin armas, David buscó la ayuda del sacerdote Ahimelech. Ahimelech, al ver a David en tal estado de necesidad, le preguntó qué necesitaba. David respondió que estaba en una misión urgente para el rey y que necesitaba comida y un arma. El sacerdote, conociendo la verdadera situación de David, le ofreció el único armamento disponible en el santuario, la espada de Goliat. La espada de Goliat, el filisteo, a quien mataste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un paño detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque no hay otra aquí además de esta, dijo Ahimelech. Para David, recibir la espada de Goliat en ese momento fue como un recordatorio de la fidelidad y el poder de Dios. El arma que antes simbolizaba el miedo y la opresión ahora estaba en sus manos, una señal de que Dios seguía guiándole y protegiéndole incluso en los momentos más difíciles. La espada no era solo un instrumento de batalla, era un símbolo de esperanza y de victoria divina. David aceptó la espada con gratitud, consciente del profundo significado que llevaba. Armado con el arma del gigante que había derrotado, David continuó su camino, escapando de las garras de Saúl y eventualmente ascendiendo al trono de Israel. La espada de Goliat siguió siendo un símbolo de su confianza en Dios y de la creencia de que, con la ayuda divina, podía superar cualquier obstáculo. La historia de la espada de Goliat es más que una simple narrativa de guerra. Es una poderosa metáfora de la fe, el coraje y la perseverancia. El arma que una vez sembró terror entre los israelitas se convirtió en un testimonio del poder de Dios y de la capacidad de David para confiar en ese poder en tiempos de adversidad. Es un recordatorio eterno de que, no importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentemos, con fe y valor, podemos superar incluso a los gigantes más temibles. Si te ha gustado este vídeo, te invito a hacer clic en la tarjeta que aparece en tu pantalla en este momento y conocer la historia del rey David. Nos vemos en el próximo vídeo.